Mientras tanto se vería a Issei, Kiba y Koneko peleando con las piezas que le queda a Riser y se preguntarán de cómo llegó a esto. Bueno, cuando Akeno estaba peleando con la reina de Riser, estaban escondidos pensando en una estrategia y mientras pensaban Rias les hablaría a los chicos para decir que tendrán que atacar a Riser ya que había enviado a su pieza más fuerte y le diría que se encargaran de las piezas que le quedan mientras que ella y Asia iban a donde estaban para atacarlo por sorpresa y los chicos asienten e irían para allá. Y mientras iban para allá se encontrarían con algunos siervos que le quedaba a Riser para derrotarlos y se prepararían para atacarse, pero escucharían de que había sido derrotada la reina de Riser y ellos estarían muy felices por escuchar eso y mientras con las siervas de Riser al escuchar eso estarían sorprendidas por escuchar eso y en unos segundos después escucharían que Akeno ya no seguía más y se estarían preguntándose de lo que había pasado. Y mientras que pensaban eso, las chicas de Riser serían comunicadas por Riser y les diría que destruyeran a los siervos de Rias y ellas asienten y los verían e iría a atacarlos, pero ellos se darían cuenta de eso y lo esquivarían y Koneko diría que, Koneko. Entonces al fin se decidieron en atacarnos. Issei. Bueno, si quieren pelear, pues comencemos. Ravel. Vayan a atacarlos, chicas. Chicas. Sí, Ravel-sama. En ese momento empezaría la pelea. Kiba estaría peleando con un caballero de Riser teniendo una pelea de espadas y mientras con Koneko pelearía con una torre teniendo una pelea a puños y mientras con Issei estaría peleando con las demás piezas de Riser a excepción de Ravel y las chicas estarían tratando de atacar, pero Issei lo esquivaría y mientras esquivaba diría que, Issei, ¿por qué a mí me tocó de enfrentar con las cuatro? Kiba y Koneko. Issei-kun. Diciendo eso con un poco de preocupación. Caballero y torre de Riser. No se distraigan, malditos. Seguirían con la pelea de ellos y pasarían unos minutos y se verían a Koneko y a Kiba que se estaban cansando mientras con Issei estaría esquivando los ataques y atacándolas y mientras pasaba eso se vería a Koneko y a la torre de Riser que se estaban cansando y la torre de Riser le diría a Koneko que, torre de Riser. Me has dado una buena pelea, torre de Rias Gremory, sin embargo este será tu fin. Koneko, ¿de verdad crees eso? Creo que no debes de subestimarme por ser pequeña. En ese momento volverían a pelear y se vería a Issei esquivando los ataques de las otras chicas y mientras lo esquivaba estaría pensando en cómo derrotarlas y se escucharía una voz en su pensamiento y diría que tiene un plan y Issei al escucharlo entendería el plan y vería a Kiba y le diría que, Issei. Kiba, libera tu Sacred Gear. Gritando. Kiba, ¿liberar? Sorprendido por lo que dijo Issei. Issei, rápido. En ese momento Kiba entendería y gritaría que, Sword Dirt. Y clavaría su espada en el suelo y se estaría formando una gran energía y se vería que eso iba a donde Issei y este lanzaría un puño en el suelo con la Sacred Gear y cuando llega la energía sería absorbido por la Sacred Gear y se escucharía que diría transfer. Y se formaría en el guante por un segundo de un dragón y se estaría formando en todo el suelo una luz y de esa saldría muchas espadas apuntando por todas partes y les daría a 3 peones, a 2 caballeros y a un alfil haciendo que desaparecieran y mientras que un alfil logró escapar y mientras con la torre al ver eso trataría de escapar, pero Koneko no la dejaría y la torre le diría que la soltara, pero Koneko no la dejaría y diría que no la dejaría escapar y si eso es que yo también lo reciba lo haría siempre y se vería que las espadas también saldrían alrededor de ellas y ambas son clavadas por la espada y los chicos se darían cuenta de lo que había hecho Koneko y estarían gritando, pero las dos ya estarían desapareciendo y mientras pasaba eso Koneko diría que, Koneko, chicos por favor derroten ese sujeto y salven a Rias Senpai. Ya al desaparecer por completo se escucharía la voz de Graifia que diría que 3 peones, 2 caballeros, una alfil y una torre de Riser-sama ya no son utilizables y por el otro lado la torre de Rias-sama ya no es utilizable. Mientras con Rias y Riser estarían peleando y al escuchar eso los dos estarían pensando otras cosas como Rias estaba pensando en qué le habría pasado a Koneko y de cómo estaba y por el otro lado Riser estaría nervioso y a la vez enojado porque prácticamente derrotaron a casi todas sus piezas y que solo le quedaba a su hermanita y vería a Rias que empezaría a atacarla con más fuerza y velocidad.
Y mientras que pasaba eso se vería a Tsubaki y Sona que habrían visto eso y Tsubaki diría con un poco de duda que Tsubaki aumentó la habilidad del caballero con su voz Ted Gear. Sona, el emperador del dragón rojo le concedió una nueva habilidad. Mientras con Issei y Kiba, Issei gritaría que voz Ted Gear Gift. Y Kiba le diría que había sido eso y Issei le explicaría que el emperador dragón rojo le habría enseñado eso y Kiba entendería y verían dónde estaría Ciacia e irían para allá y cuando entran a la academia Issei sería promovido a reina y estarían subiendo para arriba y mientras subían se vería a Riser lanzando sus ataques fuertes a Rias y ella estaría protegiéndose de los ataques y Riser miraría a Rias y le diría que Riser, ríndete Rias. Aunque hayan derrotado a mis siervas, yo jamás me voy a rendir y dejar vencer. En ese momento Riser lanzaría una gran llama a donde está Rias y ella se protegería, pero las llamas se desviarían a Rias e iría a donde Asia y Rias al ver eso le gritaría a Asia que se alejara de ahí, pero Asia no lograría de esquivarlo y habría una explosión y Rias estaría triste por lo que pasó y Riser reiría y mientras con Rias lo miraba con enojo y diría que, Rias. Maldito cómo pudiste hacerle eso a Asia. Riser. Bueno no dejaré que haya alguien que cure y además será más fácil en derrotarlos, así que este será tu final. En ese momento Riser estaría preparando su ataque más poderoso y miraría a Rias y diría con una sonrisa de victoria que, Riser, tú serás mi esposa Rias. Ella jamás será tu esposa. Cuando Riser escucha esa voz miraría al lado de él y vería a Issei acercándose a donde está él y Issei le daría un gran puñetazo a Riser haciendo que retroceda y dejando de crear su ataque y Rias al ver eso se sorprendería al ver a Issei y escucharía la voz de Kiba que le decía que lo lamentaban de que llegaran un poco tarde y lo vería que estaba al lado suyo y también vería que Kiba tenía a Asia y le agradecería por salvarla y ahora se vería a Issei llegando a donde Rias y Kiba y le preguntaría a Rias que si estaba bien y ella le diría que estaba un poco cansada, pero que igual estaba bien y Issei y Kiba al escuchar eso estarían aliviados. Ahora se vería a Riser que estaría enojado de que un peón le haya dado un golpe y hecho retroceder y lo miraría y diría con un grito de enojo a Issei que, Riser, no. Te voy a perdonar por lo que me hiciste, gritando. Prepárate porque ahora sí me hiciste enojar. Cuando los chicos ven eso Rias le diría que peleemos juntos en esto, pero se alejaría un poco de ellos y le diría a Rias que él va a pelear primero, pero Kiba le diría en que está pensando que tienen que pelear los tres y mientras Rias lo estaría mirando con una mirada de determinación y le diría que, Rias, ok, pero recuerda que si no puedes avísanos para que te ayudemos. Issei, ok, de acuerdo no los decepcionaré. Empezaría a caminar y estaría en unos metros de frente de Riser y este al mirar a Issei que vendría solo y le diría que, Riser, ¿acaso eres un valiente o eres un tonto por venir a enfrentarte contra mí solo? Issei, no necesito a mis amigos yo te podré derrotar, y te dejaré callado por toda la vida de tu egocentrismo. Riser, no te hagas el valiente muchacho. Riser se iría a atacar a Issei, pero Issei daría rápido que, Issei. Brilla, Verbo Oster. Se vería a Issei cubriéndose de un poder y se escucharía una voz que diría Welsh Dragon Verbo Oster. Y cuando escucharon eso Riser dejaría de ir y se sorprendería, pero no era él solamente, sino que también Rias y Kiba y mientras afuera del campo se vería Sona, Tsubaki también sorprendidas y mientras con Xerxes y Grayfia también estarían sorprendidos y Xerxes diría que el peón de su hermanita se está volviendo cada vez más fuerte. Ahora se vería a Issei cubriéndose de una armadura y este diría que, Issei, este es el verdadero poder del emperador dragón. Balance Breaker, Boosted Gear Scale Mail. Cuando dijo eso Rias diría con pregunta que, Balance Breaker. Un movimiento prohibido. Y Kiba al escuchar eso preguntaría de por qué es un movimiento prohibido y mientras le contaba. Flashback. Issei, ¿qué? ¿Cómo que tengo un dragón dentro de mí? Preguntando. Akame. Como escuchaste, esa voz Ted Gear contiene al dragón rojo que fue sellado por Dios para que deje de destruir a vidas inocente. Issei. Ya veo, mirando su guantelete. Fin del flashback. Se escucharía la voz del dragón rojo que estaría diciendo 40 segundos y se vería a Issei que le lanzaría un ataque de magia,
pero Riser liberaría sus alas de fuego y lograría esquivarlo por poco y miraría dónde cayó el ataque y no se fijaría que Issei estaba atrás de él y Issei le daría un gran puño haciendo que le doliera su cara y este se enojaría y le lanzaría un ataque Issei recibiendo de relleno, pero la armadura lo protegería, pero no tanto y se escucharía la voz del dragón rojo que diría 30 segundos. Issei aumentaría su velocidad con la armadura, dándole golpes a Riser en todo su cuerpo y Riser trata de lastimarlo, pero como era rápido no le podría dar, pero le podría dar haciendo que cayera al suelo y Issei diría que, Issei, si no fuese por esa armadura, entonces ese es su verdadero poder. 20 segundos. Issei, me queda poco tiempo, tendré que pedir ayuda, Riser. ¿Tienes miedo? ¿Me temes? Sin tu voz Ted Gear serías solamente una escoria inútil. En ese momento Riser le lanzaría un ataque de fuego, pero Issei se levantaría y lo esquivaría e iría a donde Riser y Riser al verlo le diría que no sea tan estúpido y volvería a crear un ataque y formaría un puño y ambos se darían un fuerte golpe en la cara y se vería que empezaría a botar sangre y Riser le diría que, Riser, es todo lo que... En ese momento empezaría a botar sangre, maldito, ¿qué hiciste? Cuando estaban cayendo se vería que la armadura de Issei estaría mostrando unos sellos y Riser se preguntaría que, Riser, ¿qué significa esto? Esa armadura posee unos sellos divino oro, ahora se vería a ambos en el suelo y se levantaría y Issei había sentido por una energía diferente y se preguntaría, Issei, ¿qué fue eso? Bueno sea lo que sea, le pude lastimar a ese engreído. 10 segundos. Issei. No me queda más tiempo, tengo que llamarlos. En ese momento Issei llamaría a Rias por el comunicador que le dieron y Riser iría a atacar a Issei, pero este lo estaría esquivando los golpes de Riser y mientras tanto con Rias y Kiba que estaba sujetando a Asi estarían viendo la pelea y Rias escucharía la voz de Issei y Rias le diría que, Rias, ¿qué es lo que pasa Issei? Issei, necesitaré su ayuda. Rias, ok, ¿qué es lo que necesitas Issei? Mientras que Issei le contaba el plan a Rias, este estaría peleando con Riser y cuando le contó el plan Rias le diría a Kiba que preparara su Sacred Gear y Kiba asentiría y lo prepararía y ahora se escucharía la voz que, 5. En ese momento Issei vería que Kiba y Rias ya estaban preparados y le daría una gran patada en todo el estómago de Riser haciendo que sangre y se escucharía una voz que diría 1. Y Issei gritaría que ahora y se vería que Issei perdería el balance break y se vería a Kiba apuntando para arriba y se empezaría a formar muchas espadas y Riser no lograría esquivaría y lo recibiría de relleno y mientras con Rias lanzaría su poder de la destrucción a Riser y este recibiendo el ataque y se vería un gran humo que estaba rodeando a Riser y Kiba deshace de su ataque y se vería a Riser cayendo todo herido y cuando cae se trataría de levantarse y regenerarse, pero no se recuperaría por completo y caería de nuevo al suelo y Riser diría que, Riser, esto no puede estar pasando, estando todo nervioso y a la vez asustado. En ese momento Issei estaría de frente a Riser y le daría el golpe final, pero aparecería Ravel la hermana de Riser que estaría protegiendo a Riser y Issei al ver eso se daría cuenta que no valía la pena de matarlo y se escucharía la voz de Sirches que diría que el Rating Game ha terminado. Y se vería la dimensión desapareciendo y todos teletransportándose a la casa de Rias y se vería a los tres sorprendidos y se vería a un hombre pelirrojo que sería Sirches enfrente con Rias y los chicos y les felicitaría por ganar en el rating game y le diría a Graifia que los curara y Graifia asentiría y los atendería y la primera sería Asia. Pasaría una hora y se vería a los chicos curados y le agradecería a Graifia y ella les diría a los chicos que se llevaría hacia una habitación para que descanse y Rias le diría que de acuerdo y Graifia se iría de allí con Asia y cuando se fue Sirches le diría a Rias y a los chicos que vamos a celebrar la primera victoria de su hermanita y ella se pone roja de vergüenza por llamarla así y le diría que no le dijera así en frente de sus amigos. Issei vería la hora y le diría a Sirches que lo siento, pero no me puedo quedarme en la celebración. Sirches. ¿Por qué no te puedes quedar a la fiesta? Issei. Es que le prometí a una chica que tenía que ir a su casa para conocer a su familia. Sirches. Entiendo, bueno espero que te vaya muy bien. Rias y Kiba. Nos vemos mañana Issei. Issei. Por supuesto nos vemos mañana.
En ese momento Issei se iría para la casa de Kiryu y Xerxes, Rias y Kiba irían a celebrar la victoria de Rias. Mientras tanto en otro lugar en una iglesia antigua se vería a Sadamiel viendo a los demonios celebrando una victoria y tendría una pequeña sonrisa de lo que veía y se escucharía una voz. He vuelto señor Sadamiel, arrodillándose. Sadamiel. ¿Con qué regresaste Sidu? ¿Cómo te fue en tu entrenamiento? Sidu. Me fue muy bien y me he vuelto muy fuerte, ahora podré derrotar a esos chicos. Sadamiel. Como terminaste de tu entrenamiento te voy a mandar en una misión. Sidu. Por supuesto señor, ¿de qué se trata de la misión? Sadamiel. Bueno, hace unas horas atrás descubrimos que hay una mortal que es una de los guerreros planetarios. Sidu. ¿Qué? Sorprendido por lo que escucho. Eso no puede ser posible, destruimos a todos los guerreros planetarios a excepción de esas 3 personas. Diciendo eso con un poco de enojo. Sadamiel. Nosotros también pensamos en eso, pero descubrimos que se estaba escondiendo y no solo eso, la diferencia entre esos 3 mortales, ella es de la primera generación de los guerreros planetarios. Sidu. ¿Con qué entonces de la primera generación? Bueno, entonces esto será divertido, sonriendo con una cara de emocionado. Bueno, dígame señor cómo se llama y cómo es. Sadamiel. Bueno, mira, ambos miran la pantalla. Esa mujer se llama Sakura y vive en la ciudad de Kyo, ella es muy buena peleando, de hecho hace 200 años atrás ella se consideraba de élite de los guerreros. Sidu. Hace 200 años atrás, bueno, pero ahora yo soy más poderoso que ella. Sadamiel. No te confíes tanto, recuerda que tienes que derrotar a las 3 personas ya que cuando comiencen el ataque ellos se darán cuenta e irán para allá. Sidu. No se preocupe señor, los derrotaré y vengaré la muerte de nuestros amigos, diciendo eso con soberbia y enojo al recordar eso. Sadamiel. Es verdad, tengo que decirte algo. Sidu. ¿Qué pasa señor? Preguntando Sadamiel. Descubrimos que tus amigos no habían muertos del todo y estaban atacando el inframundo, pero lo malo es que estaba Hades ahí y los mato por completo esta vez. Sidu. ¿Qué? Sorprendido. Sadamiel. Y no solo eso, en estos momentos Hades viene para la ciudad de Kyo para matarte. Sidu. Maldición, eso significa que los dioses se dieron cuenta de nuestro plan, un poco asustado. Sadamiel. No te preocupes por eso, ya que les mandé unos amiguitos para allá y además no hay señal para comunicarse de lo ocurrido. Sidu. Entiendo, entonces no perderé más tiempo, iré a destruir a esa miserable mortal. En ese momento Sidu se prepararía para ir y le diría a algunos demonios y ángeles caídos renegados que se prepararan para atacar y ellos asienten y cuando están listos todos se irían para la casa de Sakura. Mientras tanto en la casa de Kiryu se vería a ella junto a su madre y su hermana preparándose cuando llegue Issei y se escucharía el timbre de la casa y Kiryu iría a abrir la puerta y cuando vería a Issei y él diría que, Issei, lamento llegar tarde, pero no encontraba la buena ropa. Kiryu, no te preocupes por eso, pasa nomás. Issei, permiso. Se vería a Issei entrando a la casa y cuando entra vería a Erika y los dos se saludarían y también vería a la madre de las dos y Kiryu le diría que, Kiryu, Issei ella es mi madre, mamá te presento a mi novio. Sakura, un gusto en conocerte, me llamo Sakura y como dijo mi hija yo soy su madre. Issei, igualmente en conocerla, como Kiryu dijo soy su novio y me llamo Issei. En ese momento ambos se darían las manos en saludo y ambos tendría una mirada seria. Sakura sentiría el poder demoníaco y dragón dentro de Issei y mientras con Issei sentiría un gran poder dentro de Sakura que sentiría a la vez un poco de miedo y cuando se sueltan Kiryu le diría a su madre y a Issei que comenzáramos con la fiesta y Erika estaría preparando los platos con comida. Pasarían las horas y de esas horas estarían comiendo y hablando de sus vidas y luego de eso estarían bailando y luego de eso la madre de Kiryu mostraría la foto de su hija cuando era una niña y Kiryu le trataría de quitar el álbum y luego de eso estaría jugando un juego de mesa y se verían unas películas.
Ya sería como las 11:30 y se vería a Issei cerca de la puerta y le diría que se divirtió mucho esto y Sakura le diría que él puede venir cuando quiera para la casa ya que ella aceptó a Issei como el novio de su hija y Kiryu le diría a Issei que se verían mañana y Issei le dice que por supuesto y cuando Kiryu abre la puerta para que salga Issei se vería a un hombre todo borracho afuera y este diría que, hombre, ¿con qué aquí estás Erika? Erika, ¿qué haces aquí papá? Hombre. Te vengo a buscar, te extraño regresa a la casa. Erika, no me voy a ir contigo. Hombre, ¿cómo que no vas a ir? Vas o si no, levantaría su mano para pegar a Erika. Sakura, no te atrevas a tocar a mi hija maldito, enojada. Hombre, ja, ¿tú qué me vas a hacer? Yo tengo la custodia de Erika, así que me la puedo llevar, teniendo una sonrisa. Sakura, ya dejaste de tener la custodia de Erika hace tiempo. Hombre, eres una maldita puta, ¿con cuántos hombres abogados te revolcaste? Issei, oiga no digas esas cuestiones, con enojo hombre, ¿quién eres tú para meterte en estos? Preguntando con enojo. Issei, cuando la insulto y trato de pegar a mi amiga, diciendo eso con enojo. Hombre, entonces tú eres con quien se revolca esa perra, diciendo eso como un loco. En ese momento Issei le daría un golpe en toda la cara y lo tomaría y le diría con enojo que dejara de decir estupideces y que se fuera y el hombre le diría de qué le haría y Issei le iba a darle otro golpe y Kiryu y las demás tratarían de detenerlo, pero ese momento tanto Issei y Sakura sentiría un gran poder y Issei diría gritando que, Issei, cuidado. En ese momento Issei liberaría su balance break y tomaría a todos y se vería que la casa fue destruida con un gran poder de energía haciendo una explosión allí mientras que eso pasaba arriba se vería Sil que diría. Me aburrí de su problema, diciendo eso con una sonrisa.